calle. Nos encantaría estar en una universidad, en un aula donde no estuviéramos pasando frío, pero los recortes en educación, los recortes en educación cada día nos ponen más difícil dar clases en un aula, sobre todo de filosofía, y si es en un instituto público ya no os quiero ni contar. Entonces, voy a leer el manifiesto y a continuación, sin demora, le doy la palabra a Fernando Castro, que nos dará una clase de filosofía. Hoy, día 28 de noviembre de 2015, profesoras y alumnas de institutos y universidad salimos a la calle para defender la educación y la filosofía contra los ataques de la Ley LOMCE. Defendemos y exigimos una educación crítica, que cuestione lo establecido y que piense sobre la sociedad en la que se inserta. Y esto es imposible con un modelo educativo como el que propone la nueva ley. Es imposible cuando prácticamente se elimina la filosofía de los planes de estudio, reduciendo la primera bachillerato y optativa en segundo. Es imposible cuando se deja de cultivar la reflexión, la mirada crítica, la capacidad de expresar y argumentar las ideas propias. La LOMCE no quiere alumnos y alumnas, quiere sujetos productivos, piezas dentro de una gran maquinaria. Se ha olvidado la pedagogía y la diversidad de pensamiento para pensar solamente en productos y en la rentabilidad. La eliminación de la filosofía es la expresión última de un ataque a toda la educación pública. Por eso luchamos, por eso creemos que aquí hoy y cada día creemos que es necesario sacar la filosofía de las aulas y demostrar que ahora más que nunca y para las próximas generaciones la sociedad la necesita. El panorama político y social nos demanda cada día una reflexión sobre qué mundo queremos. El mundo pide a gritos nuevos valores, nuevos modelos de democracia, nuevas formas de humanidad. Y para construirlos necesitamos, además de otros saberes, la filosofía. Sabemos que Descartes dijo aquello de pienso, luego existo. Pero verdaderamente lo que parece que sentimos es que estorbamos. Pero la filosofía, por mucho que la quieran matar, está más viva que nunca. Con esto, sin más, le doy la palabra a Fernando Castro y bueno. Buenos días, gracias por estar aquí. Para mí es un placer dar esta sesión de filosofía en la calle, en defensa de la filosofía, en un momento en el que la filosofía se encuentra seriamente atacada en las transformaciones de los planes de estudios, con esta llamada a hacer desaparecer no solamente a la filosofía, sino al pensamiento crítico en general. Vamos a hablar aquí en un contexto que no es el más fácil, que es el de la Plaza del Callao. Podríamos decir que yo soy incluso un filósofo encallao, que se va a encallar, o el callo de la filosofía, para tratar de decir algo que nos saque de esta encrucijada en la que parece que la filosofía no podría decir nada. Pero sí tiene interés comenzar con una reflexión que podría enlazar la situación en la que nos encontramos hoy con los acontecimientos de mayo del 68 en París. Cuando se estaba produciendo la revuelta estudiantil en mayo del 68 y se toma el Teatro del Odeón y se toman las calles de París y los estudiantes y los situacionistas escriben consignas como debajo de los adoquines están las playas, o hay que pedir lo imposible, o paraíso ahora, o cuando estaban disparando contra los relojes, una pregunta que nos podíamos hacer es qué estaba haciendo la filosofía. Sobre todo la filosofía de ese gran periodo de los años 60, que estaba caracterizada por los grandes maestros pensadores, por el final del existencialismo, por el final del dominio de Jean-Paul Sartre, o de Albert Camus, de Simone de Beauvoir, por la emergencia de figuras como Foucault, por el magisterio de Althusser, por la importancia del seminario de Jacques Lacan. Es famoso un debate en el que Jacques Lacan acude a petición de los estudiantes y le piden que se posicione con respecto a mayo 68, y él dice explícitamente: las estructuras no bajan a las calles. Con esta idea de que la filosofía no sale a las calles, parece que hoy se va a refutar, porque la filosofía propiamente sale a la calle. Sabemos que la filosofía es una práctica ajena a lo callejero o ajena al callejeo, en la medida en que la filosofía se ha recluido siempre en el ámbito académico. Recordemos la máxima platónica: aquí que no entre nadie que no sepa geometría. El gueto de la filosofía académico, el gueto peripatético de la filosofía, la propia puerta de los estoicos, la propia configuración de los saberes desde Grecia a través de la Edad Media hasta el Renacimiento, nos habla de un ámbito hermético, de un ámbito secreto, de un ámbito iniciático, de un ámbito de complejidad que va conduciendo hasta la universidad contemporánea, en cuyas aulas los profesores vivimos con más o menor comodidad en un periodo que sin duda es ya hoy degenerativo. Sabemos también que filósofos como Hegel dijo aquello que la filosofía es como la lechuza de Minerva,
que despliega sus alas al atardecer. A mí me pidieron que viniera a hablar en este proyecto, en esta situación excepcional de filosofía en la calle, justamente hace 25 minutos. Es decir, que yo ni siquiera sabía que tendría que hablar en la calle. Pero me llamó mi hija y me dijo, parece que falta alguien y por tanto te animas tú a hablar. Por tanto estoy como el sustituto de alguien que no vino a la calle y lo único que hice fue agarrar un libro que tenía a la mano y escribir 4 notas en un papel. Como no es accidental el libro que iba a agarrar, el libro se titula Vida de Lacan, porque pensé que debía comenzar con esta idea de las estructuras no bajan a la calle. Y bien el filósofo Miller, que era el yerno de Jacques Lacan, el que convirtió en textos la enseñanza oral de Lacan en su seminario, cuenta una anécdota muy curiosa. Lacan firmó algunos de sus textos con un conjunto de letras que era THKLMU, y después de muchas ocasiones en años pasados nunca llegó a saber qué significaba esa frase. Un día se atrevió a preguntárselo y le dijo, parece que no has comprendido nada. Significa, tu as un point retard, estás comenzando un poco tarde. Tal vez la filosofía está comenzando un poco tarde, y está comenzando un poco tarde en salir a las calles y en hacer que las estructuras caminen por las calles. Porque la filosofía tiene que abandonar su claustro confortable, su ámbito de absoluta protección, para confrontarse con lo que pasa, para confrontarse con el devenir. Tiene que confrontarse con una situación como esta, en la que nos encontramos aquí, con la casita de los regalos de Navidad, con el reloj y con la venta del ron ritual, con el ritual del consumo, que nos encontramos con la public moral, con la moral pública, con el agente X, con el Big Bang, que nos encontramos con el Black Friday, si es que no son todos los días negros, que nos encontramos con el desigual, con el Starbucks, y tenemos que decir, ¿qué le puede decir la filosofía a un momento en el que estamos hablando de espaldas a una casita de los regalos y con los furgones o las ambulancias del SAMUR preparadas por si al filósofo le da un desmayo o a vosotros da un frío en el culo que no podéis nunca más recuperar? Es decir, ¿qué es lo que puede aportar la filosofía a una situación como esta? Una situación sin duda excepcional. Y lo que quiero decir hoy son 4 obviedades. La filosofía tiene que ser algo excepcional en un tiempo de excepción. Es decir, tenemos que pensar qué tipo de excepcionalidad es esa que es la propia de la filosofía, para que no sea ni lo geométrico académico ni la lechuza que despliega sus alas al atardecer. ¿Qué es hoy la excepción y la excepcionalidad? Pues sin duda es el signo y la encrucijada y el emblema del presente. Estamos en un momento en el que los acontecimientos que tenemos en nuestra época empujan a la irreflexividad, empujan directamente al estado de emergencia. Como sabemos, tras los atentados que se produjeron en París, se declara el estado de emergencia, se declara el estado de emergencia en Bélgica, se declara el estado de emergencia en Túnez, se está clamando para que se suba en España al nivel 5 y se declare también el estado de emergencia. Y nos preguntamos, ¿qué es exactamente el estado de emergencia? En 2 momentos en la historia del siglo XX y del siglo XXI se ha gobernado en estado de emergencia o estado de excepción, a saber, en el nacionalsocialismo, que no levantó jamás el estado de excepción, y en los Estados Unidos contemporáneos, que declaran el estado de excepción, el Patriot Act después del atentado de las Torres Gemelas, y que no han levantado el estado de excepción. ¿Qué supone el estado de emergencia? La suspensión de los derechos legales, de los derechos civiles, de cualquier tipo de liberación, la imposición planetaria de un estado acrítico, esto es, de un control biopolítico o de un control policial del territorio. ¿Qué es lo que se defiende hoy en el plano de la geopolítica frente al carácter insurgente, reflexivo de la filosofía, de poner las cuestiones candentes y no resolver los problemas por medio de un supositorio, de una fácil píldora? Pues lo que se pide es seguridad. Indudablemente la filosofía tiene que desaparecer no solo de los planes de estudio, sino que hay que erradicar la filosofía donde esté, porque la filosofía es el terreno de la inseguridad, es el terreno de la problematización. La filosofía, insisto, no resuelve los problemas, los agrava, los hace todavía más complejos. La filosofía se cuida de ser edificante, no es una respuesta fácil, ni siquiera es una respuesta, sino que es el camino que nos lleva a poder plantearnos algún tipo de pregunta. Por tanto, aquella cuestión que planteaba, por ejemplo, Etienne de la Boétie, ¿por qué los hombres prefieren frente a la libertad peligrosa el sosiego servil? ¿O por qué los hombres aman las cadenas? Es la pregunta del estado de emergencia contemporáneo, que es un estado de emergencia claramente antifilosófico. Y alguien dirá que es claramente antifilosófico porque la propia filosofía se ha resistido y ha renunciado
a plantear los problemas del presente y la discusión del presente en una situación que no solamente es la de la calle, sino la del debate que se encuentra atravesando toda la emergencia y la excepcionalidad de nuestro tiempo. Si pensamos en qué situación se encuentra la filosofía contemporánea, es en realidad el devenir jerga de la filosofía, el devenir inane, el asumir completamente su impotencia y el no plantear otra cosa que los debates de su propia legitimación o una mera justificación de la filosofía, como si tuviéramos que justificar la filosofía, cuando la filosofía en sí misma es aquello que se torna injustificable o que le quita justificación a un periodo que es radicalmente injusto o que no tiene pauta de justicia porque ha renunciado en virtud de su propio estado de excepción. Pensemos en qué puede aportar la filosofía si nos acerca a leer los textos de Heidegger y de allí que se dice que estamos en la época del final de la filosofía y la tarea del pensar. O si hacemos un manifiesto de la filosofía que nos dice que la filosofía tiene 4 condiciones, a saber, el noema, el matema, el poema y el amor. La condición noemática cartesiana, la condición matemática newtoniana, la condición poética que la podemos encontrar, por ejemplo, en la poesía rilkeana o peterliniana, y la condición del amor, que es la condición lacaniana. Está hablando hoy la filosofía en una condición que sea al mismo tiempo científico-matemática, que sea al mismo tiempo cognitiva, que afecta a los problemas estético-poéticos y que afecta a los problemas de las relaciones amoroso-eróticas. Tenemos que decir, si somos sinceros, que francamente no. Por tanto, hoy tenemos que hacer una defensa de la filosofía que sea un reposicionamiento de la filosofía, que no sea una mera reposición, porque daría igual que estuviera o no en los planes de estudio, si finalmente no afectara al cuestionamiento de la urgencia y de la excepcionalidad del presente. Por eso tenemos que buscar una filosofía a la altura de la problemática de nuestro tiempo, a la altura del desajuste, del desquiciamiento, de la deconstrucción estructural de nuestro tiempo, para dar cuenta de esa situación que es la del Black Friday, pero en realidad de esta época que la describió mejor que un filósofo, un poeta, William Shakespeare, cuando dijo "Time is out of joint", el tiempo está desquiciado. ¿Qué es lo que hace una filosofía académica en un tiempo desquiciado si es incapaz de confrontarse con el matema, con el noema, con el poema y con el afecto? Lo único que hace es convertirse en pseudocrítica de las ideologías, pero ni siquiera es capaz de entender que estamos viviendo en una situación que está más allá de toda crítica de las ideologías. Estamos en la época del completo fetichismo de la mercancía. Todo lo que tenemos como artificial y como simulacro ha sido completamente naturalizado. Por tanto, este devenir naturalizado, que lo tenemos, que si entráramos en la casita de los regalos de Navidad, veríamos que se nos vende, ¿verdad? Ese mundo que es un mundo realmente de Rosbach, ¿no? De esa bola de raspa de Orson Welles, en el que uno está jugando con su infancia, en la que todo era nieve y todo era deslizarse por un trineo, por una pendiente nevada, se ha convertido en algo que está calcinado y que está completamente quemado. Por tanto, tenemos que evitar al mismo tiempo una asunción de la filosofía como la trascendentalidad absoluta, como la matemática universal, como lo que legitima todos los discursos, para entender que la filosofía tiene que ser una crítica de su propio fetichismo y de su propia vanagloria. Y no podemos ir los filósofos como si fuéramos los filósofos imperiales, como los que tenemos guarda y aguja de toda racionalidad, los que controlamos todos los trenes, los que somos los controladores aéreos de todos los discursos, sino que en realidad tenemos que asumir una posición mucho más radical, que es la que defendía Deleuze cuando decía que la filosofía no tiene que buscar ninguna profundidad, no tiene que pensar en ser profundo. Sabemos de sobra lo insoportable que es la gente profunda, ¿no? Y cuando uno encuentra una persona profunda, ¿no? Los densos, ¿no? Los que te dicen, es que no me comprendes, hay algo dentro de mí que no acabas de comprender. Hay que ser mucho más superficial. Lo más profundo es la piel. Y tenemos que aprender a reconocer la piel del mundo y reconocerla en sus mínimos detalles, en sus mínimas circunstancias. Ser capaz de volverse un filósofo de lo metropolitano, un filósofo de lo callejero. Yo no estoy preparado ya para ser un filósofo de lo metropolitano, de lo callejero, soy demasiado viejuno, pero vosotros sí tenéis que aprender a ser esos filósofos nomádicos que en realidad funcionen, como decía Deleuze, como una pura mosca cojonera. Es decir, no hay que ser el filósofo a martillazos que piensa que debajo de cada caverna hay una caverna, que piensa que detrás de cada máscara hay una máscara, sino que es capaz de describir la topografía, la topología, la complejidad y la banalidad de nuestro tiempo, porque es a través de la propia banalidad como surgirá algo que sea capaz de desmantelar las falsas certezas del presente. Nos encontramos también en una situación muy característica de nuestro tiempo, que es que desaparece la filosofía, pero alguien me dirá, ¿qué no ha desaparecido? Si estamos en la época de la completa desaparición.
desde los años 60 que ha hecho la filosofía, sino anunciar la desaparición de todas las cosas. Allí en Les Mots et les Choses dice Foucault que ha muerto el hombre, ha desaparecido el hombre, dijo Barthes que desapareció el autor, dijo Fukuyama que desapareció la historia, dijo Daniel Bell que desapareció las ideologías. Esto es una especie de entierro continuo, un funeral permanente, una tarea de sepultureros también como los de Hamlet, que se estaban riendo, arrojándose las calaveras, como dice allí Hamlet. ¿Quiénes sois vosotros sepultureros que habláis como si fuerais propiamente hijos de puta, filosóficos o estoicos? Así dice Shakespeare. Parece que no tenéis ni la capacidad para sentir clemencia ante una máscara. Y dice Shakespeare, alas, pour Yorick, oh pobre Yorick, ¿dónde están tus chanzas, tu alegría? ¿Dónde están aquellas risas? Tú que tantas veces me tuviste a tus espaldas, dale ahora una mano de afeite a mi amada para que yo pueda reírme pensando en su amor melancólico. Parece que un poeta, parece ser que un autor de teatro, un actor, es capaz de decirnos algo radical sobre nuestro tiempo, añadiendo que a veces la filosofía es solamente words, 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 palabras, palabras, palabras. Vamos a decirlo con claridad. La palabra que no produce realidad está putrefacta. Y por tanto, cuando uno dice una palabra, tiene que hacer que esa palabra se convierta en realidad. La palabra filosófica se tiene que volver completamente performativa. En este sentido, tal vez, la única razón para hacer filosofía en la calle es para hacer un performance filosófico en la calle, para convertirlo en un completo acontecimiento. Y sobre todo para no aceptar unas verdades absurdas, que serían las verdades de que la filosofía tendría que ver con el final de algún tipo de discurso dado. La filosofía es interminable, porque carece de origen. Habitualmente se dice los orígenes presocráticos de la filosofía. Es una chorrada, no hay ningún origen presocrático de la filosofía. En realidad los presocráticos ni siquiera eran filósofos, eran unos pobres desgraciados que estaban en Talavera de la Reina, y como no estaban en Grecia y en Atenas se creían filósofos porque estaban lejos de la capital. Era gente excluida de los rituales eleusinos. Por tanto, los físicos presocráticos en ningún caso eran filósofos. La filosofía no es otra cosa que la búsqueda de un saber que no se instituye, que no busca, dice Deleuze, levantar sobre cada instinto una institución. Por tanto, la propia institución filosófica es problemática. La filosofía tiene que socavar la institucionalidad, tiene que socavar la academización, tiene que socavar el discurso dogmático cerrado, tiene que tener un proceder dogmático, why not, pero no tiene que tener un dogmatismo de 4 fórmulas heredadas que solamente son mero historicismo, mera posición de algo ya sabido, pura doxografía. Y en esa doxografía están los 2 grandes dogmas del presente. Estamos en el final de la historia y en el final de las ideologías que constituyen el clima de la filosofía de la posmodernidad o del pensamiento débil. En el año 1955 Daniel Bell nos dijo que terminaban las ideologías en un congreso que, como sabemos hoy, estaba financiado por la CIA en la época de la Guerra Fría Cultural. En el año 1989 va a publicar Francis Fukuyama su ensayo El fin de la historia y el último hombre. Ahí, de la mano de las famosas tesis de Hegel de la dialéctica, las famosas tesis de la fenomenología del espíritu, nos dirá que la vida es la lucha por el reconocimiento. Lo que estamos viendo aquí, en una plaza, no es otra cosa que la lucha por el reconocimiento, la dialéctica del objeto y del sujeto, y la relación del amo y del esclavo a través de la articulación del mundo como un estado que es un despliegue puro de la mercancía. Eso lo describió Hegel con más precisión todavía que Marx. Y esa lucha por el reconocimiento llega a un momento que es finalmente el saber absoluto, en el que se completa todo el despliegue desde la certeza sensible hasta el final de la historia. Dice mi Fukuyama que estamos en un momento en el que la historia se termina porque en realidad hemos llegado al sistema político perfecto, que no es otro que el neoliberalismo. Por esto lo escribió un filósofo desde el Pentágono en los Estados Unidos. Es decir, que muchas veces cuando leemos a los filósofos no olvidemos su posicionamiento ideológico, que es el que permite que se explique una teoría aparentemente perfectamente articulada, pero con unos intereses no solo de clases, sino geopolíticos y estratégicos absolutamente perversos. Él al final del texto describe: estaremos en un mundo más aburrido, menos heroico, con menos coraje, y alguna vez añoraremos el momento en el que aparecerá algo así como la historia. Mala suerte la de Fukuyama, porque escribió esto unos meses antes de que se cayera el muro de Berlín. El muro de Berlín se cae, con él se cae la bipolaridad geoestratégica, pero también se inicia ese largo periodo, vamos a llamarlo de encallamiento o de enmorcillamiento mental, que se llama la posmodernidad. Ese inmenso interludio estético en el que se dice que estábamos en la incredulidad ante los grandes relatos. Bueno, ¿qué fue la posmodernidad?
Bueno, si pensamos en la posmodernidad en clave Jean-François Lyotard, el final de la lógica del consenso y el comienzo de lo paradójico y el disenso. Si pensamos en España, Pedro Almodóvar. Nosotros somos siempre capaces de reducirlo todo a una condición francamente grotesca, pero finalmente lo grotesco posmoderno español se sintetiza en el texto que publicó La Luna de Madrid, en una editorial que estaba aquí a muy pocos metros donde nos encontramos, que cuando se estaba traduciendo la condición posmoderna de Lyotard, lo que hicieron fue titular la revista así: La Luna de Madrid, la vanguardia es el mercado. Esta idea de que el posmodernismo era el final de cualquier discusión crítica y solamente la imposición de la lógica mercantil. Evidentemente vosotros, más que nosotros, no sois ya los sujetos de ese posmodernismo del final de la historia y del final de la política, de la pospolítica o del final de las ideologías, por dos acontecimientos fundamentales: por el 11 de septiembre del 2001 y por el septiembre del 2008. La caída del World Trade Center y la caída del turbocapitalismo financiero nos obligan a pensar que no podemos seguir hablando desde la filosofía en clave de final de las ideologías, de final de la historia, de final de la modernidad. Al contrario, se ha producido un reaparecer de la historia. Y ese reaparecer de la historia del que habla el mismo Alain Badiou, que escribió ese manifiesto por la filosofía, es lo que él detecta cuando analiza los fenómenos que desde las revueltas tunecinas a la plaza de Tarik en el Cairo, a las revueltas en la plaza Sintagma en Atenas, a la acampada Sol, a ocupar Wall Street, a las revueltas artes en Seattle contra el Foro Mundial o contra el Banco Mundial, nos hablan de un reaparecer de la política y de un reaparecer de la historia. Por tanto, la filosofía tiene una oportunidad extraordinaria, y es que vuelve una urgencia filosófica, porque vuelven las bases político-históricas que permiten la emergencia de la filosofía. La filosofía aparece, en mi opinión, como pensamiento crítico articulado, no en realidad, como se dice, o voy a ser ahí un tanto heterodoxo, en el contexto griego. La filosofía es una invención, aunque no lo queramos aceptar, de la burguesía. Es un fenómeno del siglo XVIII. Surge con la constitución de la esfera pública. En el siglo XVIII, gracias a la burguesía, o a pesar de ella, o a través de ella, y al periodismo, aparece el enciclopedismo de Diderot. Aparece el periodismo, aparece la crítica artística, aparecen los salones, aparece el final de la academia, aparece la historia del arte, aparece la literatura y desaparecen las bellas artes, desaparece la matesis universalis, la matemática universal, desaparece el dominio teológico del pensamiento, y ese proceso de secularización del pensamiento es el que hace que aparezca la filosofía. A veces nos dicen que el arte existe desde las cuevas de Altamira. Esto es ser un prehistórico y un rupestre mental. El arte existe desde el siglo XVIII. Lo otro es pura religión, es catequesis, es adocenamiento para los analfabetos. La filosofía comienza cuando se ordena el saber de una forma alfabética, donde ángel, animal, ano, anillo van seguidos. Es decir, cuando se evita la censura que el saber teológico religioso establece sobre las formas del conocimiento. Por tanto, le debemos a un filósofo que le prohibieron escribir, que se llama Denis Diderot, el comienzo de la filosofía. Escribió siendo muy joven un texto que se llama Carta sobre los ciegos para uso de los que no ven. Y ese texto, que era un texto aparentemente de teoría perceptiva, era una reflexión sobre el pensamiento crítico. ¿Qué dice la Ilustración? Sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber. ¿Qué es ilustración? Kant. La ilustración no es defender un contenido concreto de un saber articulado enciclopédicamente. Lo que dice la Ilustración, en la lectura de Foucault del texto de Kant, es que la Ilustración dice cómo no queremos ser gobernados. Esto es, no de esa manera. Por tanto, el modo de la Ilustración es el modo de resistirse a la forma de los saberes heredados, es el momento de constitución del pensamiento propiamente crítico. Por tanto, en este momento de reaparición de la historia, de la política, de la ideología, de los cuerpos, de las subjetividades, de las alteridades, de todo lo sofocado por la propia historia de la filosofía, que se regodea en el momento griego, que se regodea en el momento plotiniano, que se regodea en toda la mística teológica, en la teodicea, en la propia metafísica, la filosofía tendría que apelar a su clave ilustrada. El comienzo de la filosofía se encuentra, mal que nos pese, en Michel de Montaigne, cuando Montaigne escribe un texto totalmente antifilosófico en la clave académica, que son sus ensayos, y escribe sobre los caníbales,
y trata de establecer una filosofía que es una descripción antropológica de su tiempo, un intento de pensar su tiempo sin buscar una subjetividad de carácter trascendental o unas condiciones antihistóricas del pensamiento. Si la filosofía no tiene un posicionamiento epocal histórico, no es otra cosa todavía que teología medieval embozada, memento mori puro, es puramente también enfermedad del historicismo. Lo contó Federico Nietzsche perfectamente en su segunda consideración intempestiva. ¿Qué nos interesa hoy? Pues nos interesa un retorno de la cultura trágica frente a un momento en el que la verdad se ha vuelto patética, porque la verdad se ha vuelto patética, la verdad que fue la patencia de algo que nos encamina hacia la finitud radical, se ha vuelto patética. Necesitamos un retorno a la cultura trágica, asumiendo que la historia no es el puro historicismo que nos dice esto es así, no de otra manera, o cuando te dicen somos enanos a lomos de gigantes, o nada nuevo puede hacerse bajo el sol. Por tanto, tiene que retornar la filosofía no como historia de la filosofía, porque la historia de la filosofía propiamente debería desaparecer. Tiene que volver la historicidad, la eventualidad, el acontecimiento filosófico. Si no vuelve el acontecimiento filosófico propiamente, no podrá volver nada. ¿Y por qué tiene que volver? Pues porque estamos en un estado de excepción. Y porque el estado de excepción propiamente suspende la posibilidad de pensar jurídica y históricamente el tiempo en el que te encuentras. Establece una suspensión de toda garantía. ¿En qué historia, en qué tiempo, en qué legalidad viven los que se encuentran en el lager, en el campo? El campo es el campo de concentración, pero el campo también es Guantánamo, y el campo es el presente. Y el campo es el presente donde se suspende toda legalidad. Pensemos, por ejemplo, en cosas tan alucinantes como la siguiente. Estoy ahora dándole vueltas a escribir un libro sobre la imagen de la tortura en el arte contemporáneo, especialmente porque pasaron 10 años de las imágenes de Abu Ghraib, pero también porque pasaron 250 años del libro de Cesare Beccaria de los delitos y las penas. ¿Qué nos dice el libro de Cesare Beccaria? Que es absolutamente ilegal aplicar la tortura en el procedimiento judicial. Hace 250 años se publica ese texto. Cuando se hace una encuesta hace unos meses en los Estados Unidos, el 68% de la población de los Estados Unidos apoya el uso de la tortura para obtener información altamente sensible. Por lo tanto, claro que se necesita otra vez una reflexión sobre los delitos, las penas, la culpa, pero sobre todo sobre la culpa principal que la filosofía analizó, perdón por ser muy nietzscheano. El origen de la filosofía, ¿cuál es? O el mejor libro de historia de la filosofía en el sentido histórico como acontecimiento. Pues nada más y nada menos que la genealogía de la moral de Federico Nietzsche, donde se analizan los ideales ascéticos, donde se analiza en qué se convirtió el platonismo como cristianismo y cómo fue degenerando hasta el protestantismo y cómo somos el producto de esto. Culpa, deuda y mala conciencia. Cuando se habla de la deuda griega, no, la deuda no la inventaron los griegos, la deuda la inventó Leibniz, que inventó el cálculo infinitesimal, la letra de cambio y el sistema computacional. Por tanto, esa deuda es una deuda que se la aplicamos a Sócrates porque dijo, acuérdate, le debemos un gallo a Asclepio. ¿Qué cojones gallo le debía a Asclepio? Es una deuda sacrificial. La deuda es una deuda económica. ¿Qué es lo que tienen nosotros? Responsabilidad, mentalidad sacrificial, mentalidad retributiva. ¿Qué es hoy el presente? Pues un presente de sacrificios. ¿Qué es hoy el presente? Un presente de un destino pregriego o trágico, o del siglo V. ¿Qué nos dicen hoy los líderes? Tenemos que apretarnos el cinturón. Yo he hecho plan de adelgazamiento recientemente. Tenemos que apretarnos el cinturón. Es que he hecho lo que había que hacer. He hecho lo que había que hacer porque eran situaciones históricamente inevitables. Es decir, ese fatum, ese destino, esa ananqué griega que preside el presente, es que no lo quería hacer pero lo he hecho. O como lo llama Lacan, denegación fetichista. Lo sé, pero no lo sé y en el fondo lo tengo que hacer. No te has jodido. Lo que estás haciendo es naturalizar fetichísticamente algo que en realidad es una decisión política perfectamente calculada. Y en esa decisión perfectamente calculada lo que vemos es cómo se convierte algo artificial en algo que entra como un sacrificio que lo que hace es apartar todo mecanismo de la justicia. ¿Por qué le encadenaron a Prometeo? No porque robara el fuego. Ya teníamos el fuego, nos lo dio Júpiter, nos lo dio Zeus. Pues porque el bueno de Prometeo decidió cambiar la estructura del sacrificio. Si los dioses se alimentan de néctar y ambrosía, ¿por qué quemamos las piezas de los animales? ¿Por qué hacemos esas chuletadas y por qué hacemos esas grandes parrilladas y no nos comemos la carne y pasamos tanta hambre? Por tanto, creó un simulacro, cubrió con piel los huesos de los animales, metió solamente las grasas y dijo que los dioses se alimenten con el humo que viene de las hogueras del holocausto, todo quemado. Los dioses que no son tontos se dieron cuenta y dijeron, este ha creado un simulacro. Es el comienzo del simulacro. Por tanto, lo que hizo Prometeo fue cambiar el ritual sacrificial.
Y nosotros que tenemos hoy un retorno de un ritual sacrificial en la forma de imperativo político y de imperativo histórico. Por tanto, tenemos que buscar un cuestionamiento de lo que llamaríamos la nueva política del sacrificio. Basta ver a nuestros líderes políticos qué tipo de mentalidad sacrificial tienen. El gesto de Rajoy dándole una colleja a su hijo es un sacrificial futbolero o un idiota futbolístico, pero en cualquier caso no deja de ser una figura clara de un personaje sacrificial y claramente preteórico o absolutamente antiteórico. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría decir cerrando esta rápida intervención? Que la filosofía tiene que ser callejera, incluso me atrevería a decir, aunque yo no soy tanto, cómica, más que trágica, y tal vez divertida, más que catártica, y tendría que las estructuras bajar a las calles para hablar de la emergencia de la filosofía en el tiempo de la excepción política. Está bien que a la filosofía le pongan contra las cuerdas, está bien que nos cuestionen, y especialmente que lo hagan personajes tan funestos como el ministro Perch y sus herederos. Bueno, como todo el mundo sabe, el destino más funesto que tenemos no es de apretarse el cinturón, y es que en el teclado del ordenador Perch está en el teclado. Es decir, que las letras W, E, R, T están de fábrica en el teclado. Y aunque ya no está, cada vez que miras al teclado de tu ordenador ves ahí Perch y dices, este cabrón no se va como no me cambien el teclado. Por tanto, el teclado sigue siendo el mismo teclado. El teclado es el de este mundo como de Mordor, este mundo berlándico, en el que esté quien esté, siempre son unos funestos. Gente que odia, que tiene fobia al conocimiento. Que citen lo que citen, lo citan mal. Hoy estamos escandalizados porque el líder se columpió. Porque ayer el líder se columpió y todo el mundo, ¡ah, qué desastre! El líder se columpió. Parecía que sabía mucho y se vio que era como el mago de Oz, que estaba